bueno, el rol de Sandra Petovelo. Hay quienes dicen, bueno, sí, hubo, sobre todo en las últimas horas, sí, y la semana pasada, sí, Sandra Petovelo iba a persistir en el cargo, ¿no? Bueno, se reunió el sábado con Javier Milei durante 4 horas en Olivos. Si alguien quiere adoptar a toda mi familia, nos vamos Por para eso, allá. yo te estoy diciendo lente para que te escriba. Te hago, te hago un PNT del lugar. Pues no te olvides de nosotros. Bueno, vamos a volver a la realidad, porque la realidad nos viene a buscar todos los días, nos golpea la puerta y te dice, maestro, ¿te acordás que vivís en Argentina, no? Y sabés lo que pasa en Argentina, ¿no? Y bueno, la inflación está bajando, sí, genial, pero ¿y el resto de las cosas? ¿Qué pasa en Capital Humano? Este mega ministerio de Capital Humano. Mega ministerio que, bueno, vemos, ¿no? Está bastante en el foco de las miradas por las denuncias cruzadas que hay y con horas, te diría, decisivas, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la vía judicial y por el otro lado, bueno, empiezan las versiones a resonar fuerte, digamos, bueno, el rol de Sandra Petovelo. Hay quienes dicen, bueno, sí, hubo, sobre todo en las últimas horas, sí, y la semana pasada, sí, Sandra Petovelo iba a persistir en el cargo, ¿no? Bueno, se reunió el sábado con Javier Milei durante 4 horas en Olivos. Lo que dicen desde el entorno es, vuelven a ratificar a la ministra, que inclusive ella llevó propuestas y que va a continuar con las denuncias, ¿no? Es decir, lejos de, bueno, de cuestionar su, digamos, bueno, al cargo, bueno, no. Lo que dicen es que Sandra Petovelo, y lo voy a poner en palabras simples, está más firme que nunca, pero la realidad es que, bueno, esto se da con bastantes cimbronazos en lo que es esta mega cartera por las salidas, ¿no? Ya tenemos más de 40 salidas, es el ministerio con más salidas, un tercio de las renuncias y de las salidas, bueno, se da justamente en Capital Humano y por supuesto, de nuevo, volvemos a recapitular el tema de las denuncias, sobre todo después de que, bueno, la justicia fallara en contra de la apelación de Capital Humano y ordenara, bueno, que se presente el plan de distribución de alimentos, cosa que se presentó desde el ministerio. Y bueno, la realidad es que también están otras denuncias que tienen que ver, por un lado, que lo ponen al ministerio en carácter de denunciante, ¿no? Recordemos un poco el tema de el fraude y las extorsiones a las agrupaciones sociales, y por el otro lado también la cuestión de comedores fantasmas, ¿no? Claro. Estos son dos causas. También las denuncias a propios funcionarios, que eso no se habla demasiado, ¿no? Dice, bueno, si hay mucha gente que está renunciando, hay mucha gente que fue desplazada, pero al mismo tiempo hay una voluntad de investigar lo que pasa. No es que denuncian a un fulano y no lo vamos a abrazar y no lo vamos a victimizar. No, cada vez que hay una denuncia, se toman cartas en el asunto y hay una denuncia por parte del ministerio con respecto a lo que hicieron algunos funcionarios. El ministerio pide que se investigue a los funcionarios. Yo no sé, en los gobiernos anteriores sí hubo muchas de estas situaciones donde a los pocos meses de estar en funciones descubrís algo raro y lo que pedís es que la justicia investigue. Bueno, esto también, a ver, genera tensión y tiene que ver exactamente con la denuncia que hace el ministerio a, bueno, que se investigue por presuntas irregularidades, ¿no? En las contrataciones a través de este organismo internacional que es la Organización de Estados Iberoamericanos. Pero la realidad es que, a ver, es una denuncia contra Pablo de la Torre, el exsecretario de Niñez, que esto, como vos bien decís, trajo aparejadas varias salidas, ¿no? Quienes están por debajo de Pablo de la Torre, bueno, salieron del ministerio, estamos hablando más o menos de 4 funcionarios. Esto después también derivó en otras renuncias de, bueno, la cartera de educación también, porque respondían a Pablo de la Torre. Y lo que vos bien decís, hay una investigación en curso que arranca con una auditoría interna, después sigue en lo que es la Oficina de Anticorrupción y hoy en día hay una denuncia penal, ¿no? Que esto lo está llevando justamente el juez Ariel Lijo. Entonces, bueno, esto también genera, a ver, hay una cuestión acá que también abrió un poco, digamos, los cuestionamientos en cómo son las contrataciones a través de este organismo en el Estado. Entonces, se está haciendo una revisión y, bueno, son sobre todo las carteras que conduce esta mega ministerio los que están, bueno, abriendo un poco el abanico en relación a esta cuestión que, a ver, hay que aclararlo. No es una contratación en sí misma irregular, ¿no? Esto es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, pero lo que quizá está en investigación es, bueno, si hubo sobresueldos o no. Hay muchas investigaciones en curso, de hecho también hubo varios funcionarios desplazados antes que suceda esto en la cartera de trabajo por esta cuestión. Bien, hay algo, a ver, por un lado, también hay un mega ministerio que es el Ministerio de Economía. El mega Ministerio de Economía tiene muchas cosas a su cargo, que antes eran ministerios. Estoy pensando en infraestructura, estoy pensando en transporte, estoy pensando en un montón de cosas que están bajo la órbita del Ministerio de Economía, porque dicen que hay como muchos vasos comunicantes, que vos tenés que actuar en forma
conjunta para resolver las complicaciones y evitar esta especie de efecto dominó de que te pasa algo en un lugar y empieza a repercutir en otros lugares. Y por eso mucha gente dice que está esta idea de sostener, más allá del tamaño de este mega ministerio de capital humano, porque los vasos comunicantes son tan grandes que lo que hay que hacer, esta cosa de la política de la motosierra que dice Milei con respecto a sacar lo que no sirve y tratar de limpiar lo ilegal, o esta cosa que dicen donde apretás sale pus, dicen que la única forma de hacerlo es hacerlo como una especie de, bueno, me tengo que encargar de todo. Me encargo de todo y voy viendo y voy uniendo los puntos, porque hay estas situaciones, muchos de los que están denunciados o los que se fueron, lo que dicen es que estaban adentro, pero no respondían tanto al ministerio, sino que respondían a los que estaban investigando. O en vez de avisarle al ministro, mira, pasa esto, le avisaban al investigado, che, te están buscando. O en vez de decirle al ministro, che, se están por vencer 2 toneladas de leche, le avisaban a, che, mirá que allá hay mercadería por vencer, hace una denuncia. Entonces lo que dicen es que mucha gente está siendo desplazada porque están jugando más para los de afuera que para los de adentro. Bueno, acá podríamos ir inclusive a lo que tuiteó el mismo Pablo de la Torre, ¿no? Cuando habló de infiltrados kirchneristas. Bueno, la realidad es que esto tiene que ver con, por un lado, además también con el tema de las designaciones tardías, ¿no? De la falta de contratación. Entonces, esto, y además te sumo, vos hablaste de la cartera de economía, pero digo, también hay vasos comunicantes con lo que es jefatura de gabinete. Claro. Muy, muy, muy estrecho. Bueno, ahí también había un cortocircuito entre Sandra Petovelo y Pose, pero la realidad es, de nuevo, estas designaciones tardías hacen que muchos funcionarios, digamos, todavía haya funcionarios de cargos anteriores, de gestiones anteriores, y acá es donde se da también el cortocircuito, ¿no? Entre los propios y ajenos, podemos decir. Claro, bueno, hay mucha gente que estamos investigando a ver qué pasa con los ministros anteriores y tenemos gente que responde a Tolosa Paz. O estamos investigando compra que se hizo bajo el ministerio de Arroyo y tenemos gente de Arroyo todavía metido acá adentro. O tenemos gente que estamos investigando cómo estaban las cosas de los 2 lados del mostrador con respecto a los comedores, y tenemos gente que responde a o Pérsico, o responde a Grabois, o responde a fulano adentro del ministerio. Bueno, hay tantas posiciones a ocupar que a veces llegan a ocupar las primeras, pero todas las líneas de medias y bajas siguen respondiendo a aquellos que están siendo investigados. Entonces, ahí radica la dificultad y por eso algunos dicen, por eso esta cosa de gente que se está yendo. Gente que está yendo porque descubrimos cosas que la verdad son insospechadas. Sí, genera además mucha desconfianza, que es lo que está pasando en el propio ministerio, ¿no? Digo, esta cuestión de tensión interna verdadera entre propios y ajenos, donde está todo bastante confundido justamente por esta situación. Hay que ver si con el correr de los días, ¿no? Un poco también, además, cuando se reconfigure jefatura de gabinete, bueno, qué es lo que sucede y cómo avanzan estas investigaciones, ¿no? Un poco, sobre todo, además, las denuncias de capital humano en relación a lo que vos estás diciendo. Bueno, hablando un poquito de actualidad, hoy a la noche en La Cornisa, Luis Majul va a entrevistar a Luis Caputo. Va a salir la entrevista con Luis Caputo, una entrevista que ya se hizo. Tenemos un pequeño anticipo para compartir con ustedes. Todos sabemos que la ley es buena, la oposición sabe que la ley es buena. Como dije el otro día en una charla, esa es la razón por la que no la votan. Justamente la razón por la que no la votan es porque es buena. Y digamos, la oposición hoy está con un solo objetivo, no digo la oposición toda, sino la oposición que ya sabemos está con un único objetivo, que es tratar de voltear este gobierno. Bueno, obvio, es así, no puede ser más claro. ¿Voltear el gobierno? Sí, obvio, más vale, es una obviedad. Para un buen sector de la política, no, por suerte no para todos, pero para un buen sector de la política es un negocio. Es un negocio, no tiene nada que ver con la vocación pública, nada, cero, no le importa nada a la gente. Militan y están ahí para hacer plata. Y es un negocio de miles de millones de dólares. No estamos hablando de que es un negocio de un poquito, es un negocio de miles de millones de dólares. Bueno, mucha plata en el negocio de la política. Hoy 20:30 en La Cornisa, conducido por el señor Luis Majul, van a tener la posibilidad de ver toda la entrevista que hizo con el ministro de Economía, Luis Caputo, el gladiador, ¿no? Según el titán. No, el titán es Schwarzenegger, el gladiador es Caputo. Y Caputo le hace el corazoncito a Milei. El chanchito de yeso, ¿no? Que el chanchito de yeso, porque hay que romperlo para sacarle un mango.